Ya estamos con Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está, Premier? Muy buenos días. Lo escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días, Nicolás. Un gusto escucharlos. Sí. Ante todo, sí. Sí. Jesús y Nicolás, queremos expresarles nuestras más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento del gran empresario don Higinio Capuñay. Por favor, haga llegar nuestros sentidos pésames a toda la familia de Exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Fíjese usted, a Higinio Capuñay se lo llevó, ministro, el coronavirus, que es el drama, la tragedia que estamos viviendo los peruanos. Y lamentablemente la situación en la que estamos no es la mejor. Y por eso la interrogante que se hace la gente es cómo vamos a hacer, porque no es solo una responsabilidad del gobierno, para salir de la situación en la que estamos. ¿Cuál es el balance, cuál es la propuesta que usted tiene, que tiene el gobierno para salir de esta especie de entrampamiento que estamos con el coronavirus, que nos ha puesto lamentablemente en el primer lugar en términos estadísticos, ¿no?, de afectados por esta enfermedad y por este virus? La población en su punto, Nicolás, tiene que entender de que es un trabajo de todos los peruanos, no solamente de las autoridades locales, regionales o del gobierno central, sino que es un trabajo absolutamente de todos. Y básicamente la estrategia general que está relanzando el gobierno para luchar con muchísimo más fuerza estos meses que quedan del año, y no solamente el gobierno central, sino con una convocatoria al trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno, también la empresa privada, la sociedad en su conjunto, la iglesia. Estamos convocando a todos los actores y a todos los que desean sumarse en esta lucha contra la pandemia. Y el gobierno ha reformulado una estructura mucho más global, mucho más integral para el manejo de esta pandemia, que incorpora también a muchísimos actores políticos, como el Parlamento, a la Iglesia misma, a la Confederación Episcopal, que estamos coordinando constantemente con ella. Después de esta entrevista tenemos una reunión con la empresa privada y con todos los niveles del gobierno. Y se ha diseñado una estrategia integral en la que todos pueden participar, con 5 líneas estratégicas, las 3 primeras dirigidas especialmente a la lucha contra el coronavirus. Y la primera línea es la de la prevención para evitar que sigan contagiándose más peruanos. La segunda es la de la contención, si una vez que se ha contagiado, tratar de romper la cadena de contagio. Y la tercera línea estratégica es la de mitigación, de evitar que las personas contagiadas se agraven y lleguen a los hospitales. Y en esta tercera línea de mitigación se está trabajando una estrategia integral para el tratamiento temprano, con la operación TAITE, la activación del primer nivel en las regiones, y también con la optimización de la respuesta hospitalaria con los diferentes elementos que incluyen esta respuesta hospitalaria, ¿no?, con la necesidad de oxígeno, camas, etcétera. Y sobre todo en este momento es tan difícil el personal especializado, y el Ministerio de Salud está conformando grupos de especialistas itinerantes que van a ir a las regiones para ayudar en la gestión de aquellas provincias o distritos que tengan la mayor cantidad de infectados, y también grupos de trabajo que ayuden en el manejo de los hospitales. Pero, como tú lo dices, nada de esto es suficiente, porque es una colaboración de todos. Las últimas semanas, donde hemos visto la mayor cantidad de incrementos de contagiados, es debido básicamente a las reuniones familiares, amicales o sociales que se han dado a nivel nacional,
y es por eso que se han tenido que tomar algunas medidas restrictivas para tratar de frenar estas actividades, y se va a lanzar a partir del día de hoy una campaña mucho más intensa para llegar a aquellos jóvenes entre 18 y 30 años un mensaje mucho más adecuado, un mensaje mucho más efectivo para que se sumen a esta lucha contra la pandemia. Ahora, en general, sacando las lecciones de lo que nos ha pasado en estos meses, porque tuvimos una de las cuarentenas más severas, ese espacio se utilizó no solamente para contener en ese momento el avance del virus hasta que la cuarentena se rompió por razones económicas, pero se utilizó fundamentalmente para mejorar el sistema hospitalario que venía de un colapso antes del coronavirus y para generar la atención de más camas de unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, la percepción y la crítica que han tenido muchos es que no se puso la atención en aquello que era determinante, que era evitar que la gente llegara a los hospitales y peor aún a las unidades de cuidados intensivos, donde por más esfuerzo que hiciéramos, no íbamos a hacer lo que nos ha hecho a lo largo de décadas. Entonces, por ejemplo, el defensor del pueblo, en una carta abierta dirigida al presidente, entre otras cosas, dice, si estamos claros con respecto a que el uso de mascarillas es la clave desde el punto de vista de la protección, entonces que el Estado distribuya gratuitamente no solo mascarillas, sino las correctas, las que realmente nos protegen. O sea, ¿ese tipo de iniciativas se van a tomar en cuenta, ministro? Estamos tomando en cuenta todas las iniciativas que nos puedan proporcionar, Nicolás. Personalmente me he reunido con el defensor del pueblo para escuchar todas sus propuestas personalmente. Hemos conversado un buen tiempo para escuchar todos sus planteamientos. En esta estructura que hemos conformado hay una dirección de coordinación, porque no solamente se trata de conversar, sino de concretar aquellas propuestas que son factibles de implementar. Y inmediatamente que se reciben estas iniciativas, este equipo de coordinación toma contacto ya para ver más en detalle cuál de estas propuestas lo podemos implementar y de inmediato. Así como la propuesta de las mascarillas, hay otras propuestas que hemos conversado con el señor defensor del pueblo y de otras personas, como son la iglesia, la empresa privada, a través de la CONFIED y otras reuniones que hemos tenido con otros representantes de la empresa privada. Estamos tomando nota de sus propuestas y conversando con ellas para ver la manera cómo las concretamos, porque en este momento se trata de sumar y tener una mente abierta para concentrar los esfuerzos en la lucha contra esta pandemia. Premier, yo sí quisiera preguntarle lo siguiente en función a sus palabras. ¿Por qué no sumar antes? ¿Por qué dejar pasar tanto tiempo? ¿Por qué generar críticas a las acciones del gobierno? ¿Y por qué esta conferencia de prensa última del presidente de la República tan desesperanzadora para el país, en la cual se entendió que lo único que nos queda es esperar la vacuna, que podría pues tener un plazo de llegada bastante amplio? Se dice que no sería en diciembre, sino en julio del próximo año, y tal vez eso, ¿no? Bueno, las conferencias que da el señor presidente de la República son para dar los avances que se van haciendo o que está tomando el gobierno referente a la pandemia. En la última conferencia de prensa se centró en lo que es la vacuna, porque era la noticia que había que dar en ese momento, pero eso no quiere decir que en ningún momento el gobierno tenga que abandonar la responsabilidad del apoyo, el cuidado y la protección de la población. En eso estamos trabajando intensamente. El mismo señor presidente de la República estamos monitoreando y todos los días se reúne con los equipos de prospectiva del MINSA y de los diferentes sectores para ver los trabajos que se está haciendo en cada región. Y usted sabe que está enviando a todos los ministros a sus regiones para ver en el sitio la problemática, no solamente del desarrollo de la pandemia, sino las recomendaciones que puedan dar los gobernadores desde el punto de vista de reactivación económica y otra problemática que tengan. El día de ayer han estado varios ministros en diferentes regiones, en Ica, en Lambayeque, en Tacna, en Iquitos y así los días anteriores también
están viajando constantemente los ministros y el mismo presidente de la República está yendo personalmente a verificar ciertos aspectos. No, el gobierno no ha abandonado la lucha y estamos continuando en forma intensa en todo el apoyo que podamos dar a las regiones en esta lucha contra la pandemia. Estamos realizando las operaciones Taita a nivel nacional, que son operaciones masivas de tratamiento temprano. Particularmente Operaciones Taita, que por cierto han recibido ciertas críticas respecto a que no están generando el impacto que se debería en función a que se determina, por ejemplo, que una persona esté infectada y luego es abandonada por el Ejecutivo. No se les da medicinas, no se les hace seguimiento. Es un cuestionamiento claro. Se lo pregunto en el sentido de lo que piensa la gente, porque incluso la última conferencia del presidente de la República fue considerada desesperanzadora porque se entendía como que sálvese quien pueda de aquí hasta que llegue la vacuna a fines de año. No, de ninguna manera. Y como usted ve, el Ejecutivo está activando hospitales temporales en forma intensa. Ya en esta semana se están llegando diferentes plantas de oxígeno y tanques de oxígeno que se van a distribuir a nivel nacional. Y los operativos Taita, si bien es cierto, están recibiendo críticas básicamente porque algunos pacientes que han sido tratados dice que no se le ha hecho seguimiento. Es cierto. No se puede hacer seguimiento a todos los infectados, lo que estamos tratando de hacer seguimiento clínico y también apoyo psicológico es a los más vulnerables, porque es una gran cantidad que se atiende. Por ejemplo, en Cajamarca hemos atendido a 22.000 personas en 2 días y luego nos pasamos a Moquegua, hemos atendido más de 13.000 personas. Entonces, hacer el seguimiento clínico a todas las personas es no tenemos la capacidad suficiente y es por eso que se prioriza a las personas más vulnerables. Ahora, la operación Taita, ¿en qué consiste? Y en eso lo pueden verificar. Consiste en detectar, se le hace la prueba, inmediatamente se le da el tratamiento temprano, porque los que van son médicos en cada uno de los equipos, casa por casa o en puestos fijos, son médicos. Claro, y llevamos el tratamiento temprano. Sí. Sí, el problema es que esto nos enfrenta inevitablemente a a nuestra propia historia con respecto a la situación del sistema de salud. Porque lo que debería garantizar la continuidad es el funcionamiento del primer nivel o del nivel primario de atención, sí. ¿No es cierto? Sí. Las postas médicas, los centros de salud. Sí. Nosotros hemos mostrado el día de ayer, porque hay que honrar la fuente, al congresista Aarón Espinosa, que estaba haciendo su semana de representación recorriendo los asentamientos humanos alrededor de Lima, y en Chosica, general, había un centro de salud, en Chosica, no, en las profundidades del Perú, donde no había agua potable, donde los baños están, inutilizables, porque son un asco, donde la infraestructura se cae, los techos son de calamina y están dañados, donde los médicos reciben mandilones una vez por semana para atender a pacientes COVID que están llegando en busca de atención. Entonces, el problema es que si no se sincroniza esta iniciativa, que puede ser muy útil como el Plan Taita, con activar efectivamente el primer nivel de atención, no vamos a poder darle continuidad a esto. Mientras nuestras postas médicas sean como esta que mostramos ayer. Exitosa. Sí. Nicolás, compartimos con usted su perspectiva, porque durante las últimas décadas han sido abandonados completamente los centros de respuesta de primer nivel. Y no solamente en la parte de infraestructura, sino que mayoritariamente se han enviado personas que ya no son muy útiles en los hospitales centrales y se los ha despejado a los centros de primer nivel. Cuando ha venido el COVID, la gran mayoría de estas personas indudablemente son vulnerables y se ha replegado. Entonces, no solamente es un tema de infraestructura, es un problema de personal en el nivel de salud, que ya lo explicó claramente la ministra de Salud, que el 40% a nivel nacional del personal de salud se ha replegado desde esta pandemia. El 40% como personas vulnerables. Y hay otro porcentaje que ha renunciado al trabajo en los hospitales centrales. Entonces, nos hemos quedado casi con el 30% de disponibilidad del personal de salud. Y eso es lo que estamos adoleciendo no solamente en los centros de primer nivel, sino en los hospitales. Yo personalmente he estado en Puno y
casi todo el personal se había replegado, casi todo el personal de salud. Eso es lo que estamos tratando de solucionar en este momento, haciendo equipos itinerantes de médicos especialistas y otros que vayan a ayudar a la gestión. Porque a nivel nacional, el mayor recurso en este momento de déficit es el personal de salud. Bien. Y esto afecta tremendamente, indudablemente, a la respuesta de primer nivel. Eso es una enseñanza que tenemos que sacar y ver en la reestructuración de todo el sistema de salud, no solamente en su funcionamiento, sino en la capacidad de respuesta en los temas de personal. Bien, Premier, pasando a otros temas que son sustanciales, esta semana la relación con el Congreso se ha visto tensa en función a la aprobación de esta ley que permite el retiro de los fondos de la ONP. Sabemos exactamente cuál es el sentir del Ejecutivo, sin embargo hay gran expectativa por parte de los afiliados. Esta es una bandera de exitosa, de alguna manera lo hemos estado tocando. No sé si usted coincide con nosotros en el sentido social de lo que significa este tema, entendiendo de que hay miles, si no millones de personas que están buscando tener estos ingresos. Sabemos que hay toda una parte técnica por analizar, sin embargo, el fondo seguramente sustenta las acciones que se están tomando para poder darles algún tipo de sustento económico en esta situación tan calamitosa. Compartimos con ustedes que el Sistema Nacional de Pensiones tiene que ser reformulado completamente. Hay muchísimas personas que han aportado durante muchos años y que no han cumplido los 20 años y que no tienen ninguna retribución económica después de aportar bastante tiempo. Por ello que nosotros como Ejecutivo, ante la propuesta que estaba haciendo el Congreso, presentamos una compensación económica que era gradual en base a la vulnerabilidad de los aportantes y también a los años que aportaban. Desafortunadamente, esta propuesta no fue aceptada por el Congreso y la propuesta que están presentando, además de ser inconstitucional por diferentes elementos que se han dicho en muchos medios, uno de ellos es la intangibilidad del fondo, otro de ellos que no tiene la iniciativa de gasto, etcétera. También es un monto totalmente elevado que desequilibra todo lo que es el equilibrio fiscal. Para tener una idea, un monto de 15.000 millones de soles, el gobierno ha dado un bono que ha llegado a 8.6 millones de hogares y eso nos ha costado 6.500 millones de soles. Y con todo lo que es la implementación de hospitales, los equipos de protección, medicinas, etcétera, para hacer frente al coronavirus, no se llegan ni a los 15.000 millones de soles que se está pretendiendo llegar. Y el otro tema es un problema social que se crearía con esta norma. ¿Y por qué? Porque al devolver los aportes a la gente que está dentro del sistema, pues le está sacando del sistema de pensiones. Eso significa que no tienen una pensión en el futuro, no van a tener un seguro social en el futuro, pero tampoco van a tener el acceso a la salud, porque los que están en el Sistema Nacional de Pensiones pueden atenderse en salud. Entonces, antes de que salgan del sistema, nosotros habíamos propuesto darle una compensación económica, pero que sigan dentro del sistema mientras se reformula lo que es el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Y ahora qué están pensando? Porque el documento ya lo tienen en la mano, ayer se los envió el Congreso. Entiendo yo que van al tema de la inconstitucionalidad, pero también van a aplicar otros mecanismos como podría ser una demanda de competencia para justamente evitar pagar e irse lo más extenso posible hasta que exista una respuesta del Tribunal Constitucional. Esa es la gran pregunta de los asegurados de la ONP, o sea, ¿qué hacer, no? Y parece que la respuesta por parte del Ejecutivo no es del todo aceptada en ese sentido. Nosotros, el camino que tenemos que seguir, el primer paso es observar la norma, la ley que se ha presentado. Además de observar la norma que se ha presentado, vamos a plantear al Ejecutivo una nueva propuesta. Eso lo estamos conversando con los sectores encargados y para ver si con esta nueva propuesta se llega a un punto de acuerdo con el Congreso. Le repito, desde el punto de vista del Ejecutivo, nosotros estamos conscientes de la necesidad de aquellas personas que aportaron durante muchos años y que no se les ha reintegrado de ninguna manera.
Entonces, nosotros planteamos claro, pero una ministro, pero propuesta. ¿sabe cuál es el problema? Yo estoy revisando lo que nos escriben los jubilados y los aportantes en este momento a nuestras redes sociales y me dicen dos argumentos. ¿Por qué el gobierno se preocupa por cuánto cuesta esto de los jubilados y no se preocupa por los 60.000 millones de soles de los reactivos o el dinero que se le entregó a las AFPs? ¿Por qué eso se mide con una vara y cuando se trata de los jubilados con otra? Eso es lo primero. Y lo segundo es, si al gobierno no le gusta la propuesta del Congreso, uno lo que podría esperar es que el gobierno diga, le vamos a dar jubilación incluso a los que hayan aportado menos de 20 años, y en segundo lugar vamos a subir las pensiones por lo menos al sueldo mínimo vital. Porque es increíble que exista en el Perú la mayoría de jubilados que ni siquiera reciben un sueldo mínimo vital. Prácticamente la mitad del sueldo mínimo vital es lo que reciben los jubilados. Entonces, tal vez eso podría ser una satisfacción al problema que está planteando el Congreso. Por lo que es innegable, más allá del acuerdo o desacuerdo que haya con la iniciativa del Congreso, es que están planteando y poniendo en el centro de la mesa una de nuestras más graves tragedias, que es la de los jubilados. Nicolás, referente al primer punto de los 60.000 millones que se entrega a Reactiva. Mire, el primer planteamiento, si no reactivamos la economía del país, no vamos a tener dinero ni siquiera para afrontar toda la lucha contra la pandemia y podemos creer una recesión que nos puede costar muchos años en recuperar. Entonces tenemos la necesidad de también luchar contra la pandemia, de las necesidades sociales, pero también tenemos la necesidad de reactivar la economía. Y la gran cantidad de recursos que se ha asignado para reactivar la economía no son bonos, son créditos que se han dado a las empresas de diferente tamaño para que no se rompa la cadena de pago. Y también se ha inyectado el dinero para realizar obras de infraestructura y generar empleo. Tenemos que reactivar a la economía, caso contrario no tendríamos la capacidad ni siquiera de afrontar la pandemia y tendríamos graves problemas económicos en el futuro. Y el otro tema, estamos completamente de acuerdo que el Sistema Nacional de Pensiones se tiene que reestructurar, se tiene que reformular. El Ejecutivo no puede decir, ya voy a aumentar las pensiones y voy a abrir la ampliación del número de años de aportantes de los 10 años. Eso tiene que ir dentro de una reforma, pero tenemos que conversar con el Congreso, que ya tienen una propuesta. Eso, hacerlo lo más rápido posible, mientras se le da una compensación económica que ayude a paliar la crisis de esta pandemia. Estamos completamente de acuerdo que se tiene que reformular el Sistema Nacional de Pensiones para que tenga una pensión más justa y que haya la mayor cantidad de aportantes que se beneficien, con menos años de aportes. Eso estamos completamente de acuerdo. Ministro, yo quiero aprovechar que lo tenemos. Yo entiendo que hay una reunión convocada inmediatamente después de esta entrevista con representantes de la Iglesia Católica, entiendo, y por eso quiero hacerle puntualmente algunas preguntas. Número uno, los reclamos de los médicos y trabajadores de la salud. Están en la primera línea, están encabezando la guerra contra el coronavirus y no lo están haciendo en las condiciones que deberían hacerlo. No solamente reclaman que los equipos de protección personal no están llegando ni en la cantidad ni en la oportunidad que se necesitan, están reclamando que el bono COVID alcance a todos, los que de alguna manera podrían ser afectados por el coronavirus por prestar su servicio, pero sobre todo están reclamando sobre su condición laboral. ¿Cómo es posible, ministro, que haya el sistema CAS, peor que el sistema CAS, incluso el sistema de los recibos por honorarios? Y que encima se lo deben, porque se demoran 2 o 3 meses en pagárselo. Es decir, se están jugando la vida para salvar las nuestras y ni siquiera honramos el pago de sus honorarios. Eso, ministro, tiene que cambiar, es un tema de decisión, porque yo he escuchado a los últimos 3 ministros de salud hablar del tema, pero no, al final no se resuelve. Este es un tema más complejo, Nicolás, tomaría cierto tiempo explicarlo. El gremio médico se ha reunido varias veces con la ministra de Salud, como me ha informado, y ha explicado las razones de toda esta problemática de los bonos que se está haciendo la gestión para entregarles. Los equipos de protección que hablas, se han entregado millones de equipos de protección a nivel nacional.
no solamente para el personal que está luchando contra el COVID, sino también contra el personal que indirectamente trabaja con otras enfermedades, pero que puede verse afectada por el COVID. Y estamos de acuerdo, las condiciones laborales se tienen que mejorar. Este es un proceso que se tiene que dar. Lo que no compartimos es en una etapa tan crítica, donde se necesita de todas las manos de los médicos, donde nos hemos quedado con el 30% del personal médico, porque la gran mayoría es personal vulnerable y otros se han replegado, comience una huelga donde la población más lo necesita a los médicos. En eso sí no estamos de acuerdo. El juramento hipocrático ha quedado de lado. Creo que tenemos que tener un sentimiento solidario y de entrega y de sacrificio también en momentos graves que vive el país. Hay muchísima gente que se está sacrificando, que no come. Y por esa gente tenemos que poner el pecho y todos tenemos que unirnos. Y en estos momentos tan difíciles no es el momento de hacer ni huelgas ni caros para reclamar por sueldos o por mejoras. Podemos sentarnos a conversar, ministro, y mirar la reestructuración de esto. Ahora, ministro, insisto en que quiero plantear algunos temas que no quiero que queden sin respuesta. Usted ha hablado de la importancia de la reactivación económica y de protegernos de la recesión. Hay 8 millones de peruanos, 8 millones, que están al borde de la quiebra. Es decir, que no pueden pagar sus hipotecas, no pueden pagar sus créditos vehiculares, no pueden pagar sus créditos personales, muchos de los cuales han sido adquiridos para generar y crear pequeña empresa y por lo tanto empleo. Y no tienen, por supuesto, dinero para pagar sus tarjetas de crédito, porque su urgencia, al haberse quedado sin trabajo, al haber reducido sus ingresos en general a la mitad, como reporto en los informes estadísticos, tiene que escoger entre comer y pagar sus servicios básicos y pagar sus obligaciones financieras. Entonces, tiene que haber una respuesta. ¿Por qué se demora tanto una decisión en relación a este tema? Que tiene que ver, además, directamente con un problema muy serio que hay en el Perú, que es el de las tasas de interés, ministro. No puede ser que estemos en un país donde por sus ahorros le dan el 3% y a la hora que le dan un crédito le cobran el 100%. Eso es una aberración inaceptable, que hay que cambiar ahora, ¿no? No veremos más adelante, porque eso es lo que está asfixiando a la gente en este momento. Que no sería adecuado el expropiar los bancos para tomar ciertas normas en este momento, Nicolás. Lo que estamos haciendo, y lo está haciendo la ministra de Economía con todo el equipo de trabajo, es conversar con el sistema de bancos para solucionar la problemática de, indudablemente, la gran cantidad de deudas que aquejan a la gran cantidad de la población y también estas tasas tan altas que se tienen en este momento de la pandemia. Pero hay que entender de que las normas que se tienen que tomar tienen que ser consensuadas con la empresa privada para no romper todo el sistema bancario que tenemos en el país, porque así como hay deudores, también hay personas que tienen sus ahorros y que el banco tiene que entregar lo que le corresponde y buscar un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale. Y lo que está haciendo la ministra de Economía es conversar y llegar a un consenso con todo el sistema de la banca para ver de qué manera se reprograman todo lo que son las deudas y de qué manera se bajan las tasas de intereses en esta etapa tan crítica que estamos viviendo. Pero tenemos que entender que en la actual situación económica del país no podemos imponer normas a la empresa privada. Lo que sí tenemos que consensuar con ellas para que sean más equitativas y más justas y puedan aliviar la problemática de los pobladores. Sí, pero ¿qué pasa cuando no hay una reacción como debería ser? Desde junio el Banco Central de Reserva, y estamos a agosto, entrando a septiembre, ministro. Y el Banco Central de Reserva le ha propuesto a los bancos una salida. Les compro los créditos de las personas para que ustedes puedan reestructurar, dar mayores plazos, bajar los intereses. Y los bancos no quieren, ministro, porque su negocio son los intereses. Entonces, yo sé que el diálogo es el mejor camino, pero todo tiene un límite, que es el límite del interés y la sobrevivencia de nuestra gente. O sea, no podemos esperar a que la gente pierda su casa, pierda su carro, pierda todo lo que ha adquirido, sus pequeñas máquinas para su pequeño negocio, que les embarguen todo lo que tienen, porque no pueden pagar, no porque no quieran, ministro, porque no pueden. Entendemos claramente esta situación, Nicolás, pero te reitero, tenemos que buscar un equilibrio entre lo que buscan
el sistema bancario, de pagar también a sus acreedores, como también equilibrar todos aquellos que son los deudores, porque se tiene que encontrar el equilibrio. Vamos a intensificar, ante la preocupación de todos los peruanos, vamos a intensificar estas conversaciones y estas mesas técnicas que se está teniendo con los bancos para llegar en el más breve plazo posible y solucionar este problema. Premier, ya para ir concluyendo, porque me indican que tiene una reunión usted, sería importante responder algunas preguntas bastante concretas sobre lo que está pasando en cuanto a coyuntura. Ya Nicolás preguntaba el tema de los bancos y es una insistencia nuestra, en realidad, porque la gente está bastante preocupada y ustedes saben perfectamente que ya estamos en un nivel de impagos que no solamente afecta a la gente, sino también a los bancos, y los bancos tienen que tomar medidas al respecto. Yo quería preguntarle sobre lo que usted recalcaba, el tema de la ONP y esta propuesta que van a hacer en los próximos días para los jubilados. ¿Qué es lo que se va a hacer? Va a cambiar esta propuesta inicial de 300 a 1.600 soles que se iba a dar. Lo segundo tiene que ver con el plan Reactiva 2, si va a haber alguna modificación para que las pymes no tengan problemas, porque también están acusando una serie de inconvenientes. Lo otro es si no se está pervirtiendo el trabajo de la Cancillería con la selección de Vicente Ceballos, además colocación ante la OEA. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a cumplir? ¿Cuál es la misión? Porque, no sé qué tanto hacemos en la OEA, en realidad, cuando es más que nada un órgano que escucha, no tiene capacidad de deliberación. Esas son las preguntas que yo le formularía. Por favor, me gustaría que las respondiera para que el público esté más atento con lo que va usted a decir. Sí, en cuanto a la reactivación económica, el Ministerio de Economía y Finanzas indudablemente está haciendo el seguimiento de las medidas que está tomando para lo que es la reactivación económica. Con Reactiva 2, indudablemente se está haciendo el seguimiento y la reestructuración para ver la mejor manera de llegar a la pequeña y mediana empresa. En el tema de Vicente Ceballos, la verdad, la mayor parte de las críticas me imagino que deben venir de sus enemigos políticos, porque no es el primer político que se está nombrando como representante en la OEA. En los gobiernos anteriores se han nombrado muchísimos representantes en la OEA. Por ejemplo, tenemos inclusive a Walter Ambán, Juan Jiménez Mayor, Antero Flores Arauz, María Zavala, Fernando Olivera. Hay muchísimos. Y esas designaciones se han cuestionado en su debido momento, porque se decía de que debe acabar ya esto que significa entregar cargos por beneficios políticos. O sea, lo que se ha dicho es que se debe acabar con este tema de los embajadores políticos, porque no está bien, porque además va en contra de lo que hace correctamente un embajador que se forma durante años para representarnos como es debido ante otros países. El presidente de la República es el responsable del manejo de la política externa del país y tiene la potestad de designar a los representantes políticos en el extranjero, y no necesariamente son de carrera. Son representantes políticos y gran cantidad de ellos han sido nombrados en diferentes oportunidades y lo han hecho muy bien en el extranjero. El presidente de la República es la primera vez que estaba nombrando a un político. Durante su periodo de gobierno no ha nombrado a ninguno otro. Es el primero que está nombrando. De su entorno, de su círculo. No de su círculo, es un funcionario que ha representado al país en diferentes cargos. El ex premier Ceballos ha sido un congresista, ha participado en la Comisión de Relaciones Exteriores, ha sido ministro de Justicia, ha sido ex premier. Con cuestionamientos. Tiene todo un currículo y tiene un conocimiento. Premier, pero los cuestionamientos, ¿quiénes lo hacen, Jesús? ¿Quiénes hacen los cuestionamientos a la persona? En realidad todos. Discúlpeme, pero durante estos últimos 6 meses usted destacó más en el trabajo como ministro de Defensa que el propio premier Vicente Ceballos en diferentes aspectos, sobre todo de comunicación, que es justamente lo que ahora a ustedes se les está criticando. Lo que pasa, Jesús, es que el trabajo del premier es totalmente diferente al de un ministro. El trabajo del premier es básicamente de articulación y coordinación, no solamente con los sectores,
si no es con la clase política, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con diferentes actores, y la mayor parte del tiempo se pasa en esta tarea de coordinación, que no es tan visible, indudablemente. Es una tarea muchísimo más ardua de que realiza cualquier otro ministro, porque la tarea de coordinación es mucho más compleja y involucra mucho más aspectos de lo que involucra en un sector. Mire, yo le digo que el ex premier Ceballos, yo le he conocido personalmente, es una persona muy preparada y con un gran conocimiento de la problemática del país. Y con toda seguridad va a ser una buena representación donde corresponde. Y mire, yo puedo llamar a trabajar a personas que conozco, pero siempre y cuando respondan a las características del perfil y que respondan en el trabajo. Si no, conocido o no conocido, no lo necesitamos. Y yo creo, estamos convencidos de que el ex premier Ceballos va a hacer un buen papel como representante de la OEA en la OEA. Nicolás. En la OEA, sí. Yo tengo solo una última pregunta, ministro, pero yo creo que es verdad que no se le puede achacar la responsabilidad al gobierno por décadas de ineficiencia y responsabilidad en un manejo, digamos, equívoco de las cosas. Uno de ellos es el de los puestos de confianza, es decir, cuando se habla, por ejemplo, de representantes Ceballos a la OEA, no se está criticando a Ceballos, se está criticando la práctica de no respetar los espacios de nuestro cuerpo diplomático que tiene que ser reivindicado, pero es un punto aparte. A lo que voy ahora es a un tema que para la gente es urgente, el oxígeno, ministro. O sea, ¿cómo es posible que no haya, o que se acabe el oxígeno en los hospitales y uno salga a la puerta y haya gente vendiéndolo, que los balones se vendan a 6.000 soles? ¿O cómo es posible que haya ciudades o pueblos donde no hay oxígeno y la iniciativa de la gente ha hecho que se adquieran plantas? Es decir, ¿por qué esto no puede ser articulado desde el gobierno central? Los plazos serían más cortos, los procedimientos serían más rápidos, los precios serían mejores porque no estás adquiriendo una planta, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, debían existir y que alguien va a tener que rendir cuentas en algún momento por qué se hicieron hospitales que no tuvieran plantas de oxígeno autónomas. Pero en fin, ¿pero cómo van a enfrentar eso? ¿Cómo lo están enfrentando ahora, ministro? Ya se está enfrentando eso, Nicolás. En estas próximas semanas están llegando una gran cantidad de plantas de diferente tamaño, de diferente tipo, pero también tanques de oxígeno, que es muchísimo mejor que las plantas, ¿no?, para el funcionamiento de los hospitales. Desafortunadamente, y aún en medio de esta pandemia, hay serios problemas burocráticos que en el Ministerio de Salud se han dado, que han hecho lento los procedimientos de compra. Indudablemente los funcionarios tienen mucho cuidado porque no solamente la Contraloría, la OSI está encima de ellos y muchos de ellos, pues, por cumplir con todos los trámites se han dado pasos y repasos y adelantos y retrocesos en esta compra, pero ya en estas semanas están llegando tanto para Salud como para MINSA una gran cantidad de plantas que se van a distribuir a nivel nacional en los lugares donde más se necesite. Bien, señor Martos, finalmente ya para concluir, dos cositas. Quedó pendiente el tema de la propuesta que va a presentar el gobierno para los jubilados. Sí, solamente para puntualizar, la propuesta que van a presentar ustedes para los jubilados de la ONP, si va a ser la misma que ya se presentó antes, y lo otro, esta semana va a ser interpelada la ministra de Economía, va a estar en el Congreso por el manejo económico, pero hay un tema que nadie toca y nadie comenta, y es este caso que la tiene ciertamente en un problema mayor que tiene que ver con su padre y esto que ha pasado con esta empresa que contrató con el Estado. Goza María Antonieta Alba de su confianza. Esto que usted ha visto y que se denuncia no es contraproducente para lo que ella está haciendo en la actualidad. No se ha visto inmersa de alguna u otra manera indirectamente en la comisión de algún tipo de delito, como se está señalando. Se lo pregunto porque cuando un funcionario público asume una función tan importante como ministro, presidente del Consejo de Ministros, tiene que tener en claro de que todos sus familiares están advertidos de que no pueden subvertir la ley de alguna u otra manera. Y la ley de contratación del Estado es bastante clara respecto a lo que significa la transparencia, la idoneidad de la que debe gozar todo el gabinete ministerial.
Referente a la propuesta que se va a presentar como contrapartida a lo que ha presentado el Congreso, eso lo está definiendo el equipo técnico. No puedo adelantar todavía opinión porque no hemos llegado a nada concreto, pero sí se va a presentar una nueva propuesta. Y referente al trabajo que viene haciendo la ministra de Economía y Finanzas, mire, la ministra de Economía y Finanzas es una persona sumamente preparada, que ha mostrado mucha capacidad y mucho temple durante una etapa muy, muy difícil como es la cuarentena, en medio de una crisis no solamente sanitaria, sino una crisis económica, y que está llevando en forma muy acertada lo que es la reactivación económica. Y no solamente se trata de la ministra, se trata de todo el equipo de trabajo que está con ella. Entonces, referente a las denuncias que tienen por sus padres, que sigan las investigaciones. Y ella ya ha dado sus descargos ante el Congreso y nuevamente lo volverá a dar durante la interpelación. Y todas las investigaciones que se hagan, que lleguen a las últimas consecuencias. Indudablemente, si hay alguna responsabilidad, el gobierno tomará una decisión, pero hasta el momento ella continúa con la confianza que se tiene por el trabajo que está haciendo en este momento muy difícil. Bien. Yo les agradezco por esta entrevista, Nicolás y Jesús, gracias, porque toda la conferencia episcopal me está esperando. Sí, y claro, ministro, pero Nicolás, discúlpame, ministro, solo una cosa muy puntual. Usted entenderá que conversar con usted es bastante difícil, y a título personal, como persona que ve básicamente el contenido de Exitosa, yo sí quisiera decirle que la estrategia de comunicación que ustedes van a emprender cuente y considera todos los medios de comunicación, porque hemos tenido que batallar mucho para conseguir una entrevista con usted y con cada uno de los ministros de Estado que conforman este gabinete. Quisiéramos escucharlos, no solamente en un solo medio de comunicación, en un solo canal de cable, sino en otros medios, para que ustedes tengan una mayor, ¿no?, conexión con el público, con nuestro público, porque creo que lo que uno más valora en el país es el nivel de apertura y transparencia. Yo se lo dejo ahí, a modo de que usted pueda también considerar de que los ministros deberían estar absolutamente dando o detallando todas sus políticas de gobierno, más en esta situación de crisis. Muchas gracias. Nicolás. Mira, Jesús, gracias. Este gobierno es un gobierno bastante plural. No se preocupen, los ministros van a estar conversando con ustedes. Yo tengo una amistad muy cercana, porque es una excelente persona, Nicolás. He conversado varias veces con él cuando he sido ministro de Defensa y lo seguiré haciendo cuando lo consideren ustedes conveniente. Ministro, muchísimas gracias. Me permito darle un consejo. ¿Me acepta usted un consejo, ministro? Imagínese que estemos Nicolás en guerra. Usted general. Estamos en guerra, general. Y a veces hay que pisar callos en las guerras a la hora de tomar decisiones. Y sinceramente creo que hay que tomar decisiones drásticas sobre el oxígeno, sobre el tema de las tasas de interés y la gente, y que hay que hacer cosas que no pueden esperar, porque vamos a perder la guerra si no se hace. Lo dejo ahí nada más, no me conteste. Muchas gracias. Lo dejo como, gracias, Nicolás. Como consejo. Usted está a cargo de esta guerra.